Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acá estamos en un nuevo episodio de Frecuencia Ultravioleta, un espacio donde exploramos algunas facetas poco conocidas de Violeta Parra. Y hoy nos adentraremos en un tema que ha sido explorado más en los últimos años, pero que aún sigue sorprendiéndonos de alguna manera. Me refiero al arte visual de Violeta, que si bien Violeta es más bien conocida por ser una cantautora, una recopiladora de folclore, ella además hizo en vida varias obras visuales en arpilleras, en óleo, pinturas, papel maché y bueno, un montón y un sinfín de cosas que son bien interesantes. Y para hablar sobre este tema poco explorado tenemos a Felipe Quijada Aravena, licenciado en Artes, con mención en Teoría e Historia por la Universidad de Chile y que por 8 años estuvo a cargo del área de investigación y colecciones del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lagos y que además ha investigado profundamente temas relacionados a artesanía popular, de buceo popular y es parte de Documap, que es el Centro de Documentación de Artes Populares y Artesanías. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Mariana, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Primero vamos a partir con una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados e invitadas. ¿Cuál es tu primer recuerdo asociado a Violeta? Yo creo que la música de Violeta cuando era pequeño, posiblemente la canción La Jardinera o alguna de sus canciones más conocidas que tengo que haberla escuchado en la casa, y en realidad no me llamó tanto la atención hasta que tuve un acercamiento con la música. Yo antes de estudiar Historia del Arte estudié música, entonces me interesé mucho por la forma que tenía de componer, un poco disonante, especialmente en las anticuecas o en el gavilán, por ejemplo, en ese tipo de composiciones, y me llamó profundamente la atención esa mezcla de registros, ¿no? Como de este elemento popular, pero también disonante, que era como una música que no tenía en mi repertorio. Perfecto. Y bueno, primero quiero hacerte una pregunta relacionada a las definiciones del arte, porque igual la gente cuando se habla de arte se habla de las bellas artes, que son el arte de las personas que estudian para ser pintores, para ser escultores, pero también existe algo llamado arte popular, arte naif. ¿Cuál es la diferencia que se entiende como estas figuras como del arte? Sí, bueno, hay una larga bibliografía al respecto, se ha escrito y se ha teorizado mucho. Pero de buenas a primeras podría decir que las categorías en realidad son permeables. Lo que nosotros consideramos arte popular hoy día es diferente a lo que se consideraba como arte popular en la década del 40 o del 50, cuando emerge justamente Violeta Parra, o incluso antes, a principios de siglo, van cambiando las definiciones, y podríamos considerar de buenas a primeras que la categoría del arte popular es una noción mucho más amplia que justamente abarca estas expresiones que no están contenidas en la enseñanza formal o académica del arte, en términos muy laxos y generales. Y el concepto de lo naif, o del arte naif o del arte ingenuo, es un fenómeno mucho más acotado en la historia, ¿no? Que se dio principalmente durante la primera mitad del siglo XX, hasta la década del 60, 70 aproximadamente, dependiendo de dónde estemos mirando ese fenómeno. Y lo que quería ese concepto de lo naif es separar la razón del instinto. En la creación se creía o se comentaba esta división de lo que es más intelectual y de lo que es más manual o del cuerpo, ¿no? Entonces, esta categoría de lo naif servía para resaltar estos elementos que tienen que ver con lo corporal, incluso con esta cuestión más ancestral o salvaje. Ya, perfecto. Y desde esa perspectiva histórica, ¿cómo ha evolucionado esta como división? Porque si bien tú has comentado de que ha sido como súper permeable, ¿cómo eso se puede ver, por ejemplo, en la evolución de las obras de Violeta Parra? Sí, es interesante plantearlo en términos históricos porque uno puede comprobar o constatar que cuando uno lee la crítica del periodo en el que está produciendo obra Violeta, digamos en la década del 60 principalmente, hay categorías muy cerradas y muy demarcadas como lo naif o lo ingenuo. Y eso se le aplicó a Violeta para hablar de su obra visual, como esos apelativos de lo ingenuo, de lo cándido, ¿no? De lo tierno, pero al mismo tiempo también de que esto es una imagen de lo criollo, de lo nacional, pero también muy anclado a una idea justamente nacionalista,
¿no? Y esos eran los apelativos que se usaban para analizar la obra de Violeta, que no indagaban mucho más allá al respecto, sino que eran criterios más bien superficiales que operaban en ese minuto. Pensemos que en la década del 50 y el 60 está muy operativo esta idea del nacionalismo cultural, Claro. de lo criollo, de lo guaso. Está muy operativo esa categoría, también como algo del pasado, no del presente. Entonces la obra de Violeta se encasilló, digamos, como en este marco de lo naif, de lo ingenuo, a su pesar, lamentablemente, por la crítica del periodo estando en vida. Luego eso se va transformando, ¿no? Una vez que Violeta fallece, ya al año siguiente se hace una mesa redonda para reflexionar su obra, y ahí ya la percepción comienza a cambiar, se ve su obra como una obra contemporánea, ¿no? Ya. Participaron distintos intelectuales, artistas, escritores de este evento. Y, por ejemplo, Eduardo Martínez Bonatti, un artista del periodo, decía que ella era una artista, al igual que él, una artista contemporánea, una artista moderna. Esa es la palabra que ocupaba él, eran las categorías de ese minuto, porque ella ponía en imagen justamente lo que estaba ocurriendo de una manera crítica, ¿no? Y es una condición contemporánea de actualidad. Y otros también, por ejemplo, el antropólogo y escritor peruano José María Arguedas planteó una teoría de que existían 3 niveles en la creación folclórica, y Violeta estaba como en el nivel más alto, porque el primer nivel era el nivel de las fuentes, de las bases, de las personas que desarrollan una creación popular. En el segundo lugar, los folcloristas que recopilan, pero simplemente se dedican a replicar lo que han recopilado. Y en un tercer lugar, la categoría del genio popular, que acuña él en ese contexto, que sería ya no solo recopilar, sino que también a partir de esa recopilación crear una obra diferente, una obra nueva. Y eso es lo que hacía Violeta. Wow, qué profundo, como increíble como pensar de que algo como tan chiquitito como una arpillera que ella empieza a hacer cuando ella se enferma de hepatitis puede terminar como en esta como análisis también como de la cultura popular, porque igual si bien Violeta empezó como recopiladora, tal como hablamos en el primer episodio de Frecuencia Ultravioleta, ella también ha avanzado como en ciertos niveles. Y también te quería preguntar, porque la Violeta siempre en sus obras, o casi siempre en sus obras, explica algunos temas, por ejemplo, como de la religiosidad, también como elementos como de la artesanía popular, por ejemplo, la greda de Quinchamalí, el tema de los guitarrones. Hay una obra que está en la Sala Museo Violeta Parra, o que pertenece en realidad al museo, que se llama La Huelga de los Campesinos, que habla también, que fue hecha más o menos en la época de la reforma agraria. Entonces también te quería preguntar, ¿qué aporta la mirada de Violeta al campo de la artesanía popular, considerando su relación con lo textil, los objetos cotidianos, lo devocional? ¿Cuál es el aporte que ella da, por ejemplo, para este tipo como de análisis con respecto a su obra? Muchísimo. Es un aporte muy grande y que, por suerte, como tú comentabas al inicio, se ha ido revalorizando, se está empezando a estudiar de esta manera más orgánica, porque uno de los errores de ese minuto era este tema de la división, donde siempre dividir lo manual de lo intelectual, y eso también aplica a la división entre mente, cuerpo, naturaleza, objetos, que es algo que Violeta obviamente se plantea desde una mirada contemporánea al querer trascender esas divisiones. Justamente ella incorpora estos elementos del mundo popular, ya desde sus recopilaciones de los repertorios de los cantos campesinos, de los cantos mapuches, y de la materialidad misma también de los objetos, como tú mencionabas, las gredas, que ella también aplicó en su propia obra, el uso de materiales como el papel maché, el alambre. Ya está pensando en un sistema. Yo diría que he reflexionado que Violeta realizaba investigación artística. Ese era como su marco de inscripción, y gracias a esta investigación ella visibilizó todo este mundo popular que no se puede desconectar entre sí, que no hay una desconexión entre las ideas y su puesta en imagen, y su puesta en circulación, y que eso también se vincula con el mundo de la música, con los saberes de la tierra, el saber hortelano, el arte culinario. Todos esos mundos son parte del mundo popular. Y desde ahí se posiciona Violeta desde una perspectiva bastante radical para el periodo e incluso para el día de hoy, que podemos considerar su obra como contemporánea. Perfecto. Y bueno,
Algo que también me llama la atención, porque Violeta fue una de las primeras personas que empezó a utilizar el arte textil en Chile como ser valorizado como arte contemporáneo o arte visual como tal, porque bueno, ella, como ya mencionamos acá, ella empezó bordando un cobertón de cuando ella estaba enferma y después hace unas cosas así gigantes, por ejemplo, la huelga de los campesinos, y también no solamente eso, sino también como que a veces pinta un óleo en arpillera. Entonces, considerando de que después en los años 60 toda esta tradición textil, por ejemplo con las bordadoras de Isla Negra, empezó como a revalorizarse el tema del arte textil, y bueno, también en dictadura militar con el tema de las asociaciones de bordadoras. ¿Tú crees de que Violeta fue como la madre de las arpilleristas en Chile? ¿Cómo dialoga esa obra bordada de Violeta con la tradición textil chilena y latinoamericana? Sí, yo creo que ella fue una transmisora de la tradición textil. No diría exactamente con la figura de la madre, porque considero que obviamente hay una tradición pasada, como la tradición de los pueblos indígenas, que es pretérita y que también Violeta la toma en su obra de alguna manera, o de muchas maneras. Pero sí es una transmisora de estos conocimientos que siempre han estado presentes en el territorio latinoamericano. Justamente muchos teóricos e investigadores plantean que en realidad acá el arte mayor no era la pintura como ocurría en Europa, sino que el arte mayor era el textil, o este tipo de, incluso, o la alfarería, la orfebrería, que eran prácticas que se daban en este territorio. Entonces Violeta tiene esta sensibilidad para transformar esas tradiciones y ponerlas en obra. Y ese es uno de sus grandes legados a nivel visual y artístico. Y también cultural, porque tal vez excede incluso al ámbito de las artes. Entonces, por eso considero que más bien Violeta es una figura elemental, trascendental para la práctica del arte textil, y para muchas bordadoras hoy día la reconocen como una referencia. Eso sí es muy cierto. Hay muchos grupos de... La arpillera se asocia a Violeta Parra, es una asociación natural. Entonces, en ese sentido, sí, Violeta obviamente abrió un camino muy importante para el desarrollo de esta creación y también para su institucionalización artística, como decías también. Y por ejemplo, algo que me llama la atención de la obra de Violeta, y es algo que también habla nuestro equipo de educación, es que la Violeta también usaba lo que encontraba para hacer sus obras. Por ejemplo, en la sala museo tenemos una obra que ella hizo sobre un cartón de un refrigerador. Entonces, igual hay personas que dicen, no, es que el arte tiene que ser con ciertos materiales, con el mejor material. Entonces, como que es igual inspirador saber de que tú puedes hacer arte con lo primero que se te encuentre. ¿Tú crees que, o sea, viendo como la perspectiva también como del arte popular, eso se daba antes, por ejemplo, las personas con lo primero que encontraban hacían arte, y cuándo más o menos esto empezó a ser considerado como arte, por decirlo así? Sí, sí es una operación popular, es una operación básica, porque justamente lo primero que tenía un grupo humano para desarrollar su expresividad y muchos otros elementos, porque no olvidemos que todo esto está concadenado, ¿no? El tema de la expresión, la belleza, pero al mismo tiempo la espiritualidad, todos estos elementos no se pueden discernir en lo popular. Y justamente están estas materialidades que son a las que tenía acceso los creadores, las creadoras de todos los tiempos. Y Violeta recoge esa operación, justamente, de trabajar con cualquier material, porque es lo que tenía a la mano ella también para crear, y está replicando en ese sentido estas operaciones que siempre se han dado. O sea, en ese mismo tiempo en el que Violeta está produciendo, se está institucionalizando la artesanía, comienzan estas ferias de artesanías y artes populares, y muchas de las personas que exponen trabajaban con los materiales que tenían a mano, con piedras, con metales, con cobre, con láminas de cobre que repujaban y adornaban de distintas maneras. Entonces la creación popular justamente se basa en desarrollar un imaginario y una expresión a partir del material más cercano posible. Y bueno, hablando como de las ferias de artesanía, Violeta tiene
hay un documental que hizo Nieves Jankovic con Jorge Di Lauro que se llama Los artistas plásticos de Chile, y de hecho hay un fragmento donde ella aparece ahí con su puestito, con sus cosas, y eso también habla como de la valorización como del arte popular en los años 60, y te quería consultar de que si eso sigue actualmente como esa misma valorización o si se detuvo en un periodo histórico porque ya sabemos qué, o recién se está volviendo como a ver esto, o cómo la gente, o cómo crees tú que la gente ve el tema como del arte popular hoy en día. Ya, voy a retrotraerme un poquito para contestar a esa pregunta porque creo que no te contesté exactamente lo que me preguntaste en la pregunta anterior. Ya, sí. De cuándo comenzó a ser considerado de manera artística el arte popular, y me sirve para contestarte lo que me estás preguntando ahora también. Perfecto. Y así llego hasta la actualidad. Uh-huh. En la valoración del arte popular se empezó a dar en la década del 20 aproximadamente, de la mano del fenómeno del nacionalismo cultural o de los nativismos, cuando se empieza a mirar como qué nos diferencia a nosotros de las repúblicas o las naciones del viejo continente, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestras expresiones propias? Uh-huh. Y se empieza a mirar lo indígena de una manera muy somera, y eso se puede discutir, un tema muy profundo, muy largo, pero se empieza a mirar estos referentes populares y se empiezan a formar las primeras colecciones de arte popular con alfarería de Quinchamalí, con microcestería de Rari, con textiles de todos los lugares de Chile. Se empiezan a formar estas colecciones primeras de arte popular, pero siempre bajo la mirada de que estas son producciones del pueblo de Chile, del alma de Chile, muy idealizante y muy en la perspectiva de lo chileno, de lo criollo, de lo nacional. No había una mirada tan artística y tan crítica de estas obras. No se consideraban en términos estrictos como lo pensamos hoy día como arte, sino que más bien como un material etnográfico. Ese tipo de valoración tenía. Como una pieza de museo. Como una pieza de museo, pero que además tenía estas características de mostrar la autenticidad de los chilenos. Ya. Y eso obviamente servía para ciertos discursos, ¿no? Para meter ciertos discursos ahí por debajo de qué es lo chileno, ¿no? Claro. Que excluía muchas veces lo indígena y otros componentes culturales que en ese minuto se pensaban asimilados o que ya no tenían preponderancia en el ámbito cultural. Pero eso cambió en la década del 50 y el 60, que es justamente cuando irrumpe la obra de Violeta y empieza a haber una mayor valoración artística. De hecho, se generan exposiciones de arte popular en museos. El MAC hace una exposición en el año 64 de arte popular y artesanía. En el periodo de la Unidad Popular se valoriza mucho también las artesanías y las artes populares. El Museo de Bellas Artes tiene exposiciones de las bordadoras de Isla Negra, hacen una exposición del volantinero Guillermo Prado, por ejemplo, en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes del año 71, una exposición de pintura instintiva, que también era una de las categorías que se usaba para definir la obra de Violeta. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y en el periodo de la dictadura, la artesanía no se pierde ni se deja de hacer, pero cambia el régimen. Vuelve a olvidarse un poco esta visión artística compleja y crítica que tiene el arte popular, y se lleva al plano de la artesanía típica o tradicional y también como un bien de exportación. SEMA Chile hizo mucho en ese ámbito, de mostrar la artesanía como un producto exportable y dejarlo en una zona meramente utilitaria. Reconociendo esta cualidad artística que es justamente la que Violeta Parra también releva y que muchos artistas populares relevan. Eso se perdió en dictadura y hoy día se está retomando por distintos medios, distintas vías, pero creo que sigue pesando sobre la artesanía esta visión utilitarista de que es solamente un bien de consumo, y a veces se pierde esta arista de que es creación, de que es expresión, no solamente algo de lo propio, sino que es algo presente, algo contemporáneo que se está realizando en la actualidad. Perfecto. Y bueno, cambiando un poco de tema, pero que también tiene que ver un poco con esto, Tomás Lago, que fue el fundador del Museo de Arte Popular Americano y que también tenía una relación como muy cercana con Violeta. De hecho, nosotros tenemos una obra que es de mapa y que no se sabía que era de Violeta hasta que apareció como en un frame de Violeta Parra, bordadora chilena, que es un documental y que al parecer, según lo que nuestra sección de colecciones, es un autorretrato de la Violeta, porque además también la Violeta tenía como un estilo como súper particular cuando ella se hacía retratos. Entonces, te quería preguntar más o menos como...
según tú, ¿cuál crees que es como lo que define la obra de Violeta Parra en manera visual? Como ¿cuáles son los elementos, por ejemplo, cuando nosotros encontramos una obra de Violeta Parra? ¿Cómo poder saber así como, esto es Violeta Parra, esto lo hizo ella? Ya, voy a contar una anécdota. Yo estaba trabajando en el mapa cuando ocurrió todo este tema de que se encontraron estas obras, que fue en el contexto del centenario de Violeta del 2017. Y yo estaba revisando el inventario de las colecciones del museo y me encontré con fotografías de estas dos obras, de fauna y del autorretrato. Ya. Que son las dos obras que tiene hoy día el mapa en su colección atribuidas, bueno, ya comprobados que son obras de Violeta. Ajá. Y solo al ver las imágenes, esto tiene pinta de ser de Violeta Parra, que ya había visto otras obras y como tú dices, es muy reconocible. Yo voy a llegar a esos aspectos de la obra de Violeta. Y ahí se fue dando todo este proceso que llega al día de hoy, con que por suerte ya se puede decir a ciencia cierta, sí, esta obra es de Violeta porque están estos antecedentes y también los antecedentes de la cercanía de Tomás Lago con Violeta, etcétera, ¿no? Entonces están estos elementos que definen la obra de Violeta, que yo no sé si solamente englobaría la obra de Violeta a lo visual. Yo creo que la obra de Violeta es sinestésica. Tiene elementos que comparten las distintas artes. Por ejemplo, cuando ella toma toda esta tradición de la guitarra traspuesta campesina, ella está dibujando cuando hace los acordes en guitarra, está haciendo unos dibujos, ocupa la misma posición de los dedos para dibujar en el diapasón de la guitarra una armonía, ¿no? Y hace lo mismo en el bordado. Ella tiene también ciertos patrones o elementos, formas de llenar el espacio con el bordado que son muy reconocibles. Más allá también del análisis material que uno puede hacer, de que ocupó tales lanas o tales colores, o en el óleo también se puede hacer el análisis material, pero uno identifica básicamente cómo genera las figuras, porque y eso se vio rápidamente, incluso en el periodo en el que ella estuvo viva o cerca de fallecer, que tenía elementos que no eran tan instintivos. Eso decían los críticos de ese periodo. Tenía elementos de razón, que obviamente discutimos esa división, ¿no? Pero ya en ese momento se reconocían elementos en la obra visual que eran muy reconocibles de Violeta, como el uso del color, que es un uso simbólico del color. No son colores que uno ve en la naturaleza. Cuando uno ve los personajes de los óleos o de los bordados, no tienen el color natural que tiene la piel o los objetos incluso, o los fondos que ocupan las obras. Violeta misma decía en el bordado de Tiago de Melo que el fondo era negro porque los ancestros de Tiago de Melo eran negros. Tiago de Melo era un diplomático brasileño y escritor, muy amigo de Violeta. Entonces, el color es simbólico, el color denota. O cuando también la entrevistan, cuando habla del bordado contra la guerra, y dice, esta obra es Violeta porque yo me llamo Violeta. Esas son operaciones críticas de desplazar los colores de la naturaleza y generar estos colores simbólicos, ¿no? Eso es uno de los elementos, pero hay muchos elementos que definen la obra, que uno reconoce el estilo Violeta. Pero más allá de eso, también creo que hay que ver la obra de Violeta como un conjunto. Música, visualidad, es algo que también la performance, ¿no? Dimensión performativa de cuando estuvo en las ferias del Parque Forestal, ella también cantaba y tocaba al mismo tiempo que estaba mostrando sus obras al público. Entonces no se puede disociar de esta imagen completa de Violeta. Claro. Y bueno, esto también es como aparte, pero es porque hasta el momento dos entrevistados muy distintos nos han dicho que han tenido como experiencias sobrenaturales con Violeta. ¿Ustedes como mapa, con respecto a las obras que tienen ahí, han tenido alguna experiencia sobrenatural con Violeta? ¿O como cosas que dices como, quizás el espíritu de la Violeta está acá? No a ciencia cierta, no te sabría decir si en el momento en el que yo no estuve en el museo ocurrió algo, pero no, más bien como la emoción de haber dado con estas obras, creo que igual impregnó un poco a todo el espíritu del museo en ese momento y fue un muy bonito hallazgo, pero no han ocurrido cosas, al menos de que yo tenga noticias de algo de esas características. Pero lo que no descarto que pudiese pasar en algún momento. Perfecto. Y bueno, como para empezar a cerrar, conste como la contradicción de empezar a cerrar, te quería preguntar más o menos cuál es el lugar de Violeta en el arte contemporáneo de hoy. ¿Cuál es el lugar de Violeta, la obra visual de Violeta
por lo que decías de que la obra de Violeta es un todo, no se puede comprender como esto, sino es como un todo. ¿Dónde está Violeta ahora visualmente? Sí, es una pregunta compleja, voy a intentar responderla. Yo creo que Violeta tiene muchos puntos de encuentro con distintas temporalidades, con distintos tiempos. He estado últimamente leyendo mucho lo que escribió Gabriela Mistral sobre los oficios. Y creo que ahí hay una conexión muy importante respecto a estas categorías propias americanas, estéticas, artísticas, de lo que constituye el arte latinoamericano, partiendo desde ahí, de esta idea de no separar lo intelectual del cuerpo, de la naturaleza, de los objetos, de lo instintivo resignificado, ya no como esta división del intelecto y del cuerpo de lo manual, sino que como una dimensión de conocimiento que no necesita pasar por una enseñanza académica, ¿no? Y yo creo que Violeta dialoga con justamente la obra de Violeta con todas estas ideas que son muy contemporáneas, ¿no? También dialogó en su momento aunque eso no da cuenta de eso la crítica de arte del periodo, dialogó con las obras de su tiempo también. Pensemos que en la década del 60 hay una vuelta a la figuración, una vuelta pasando por el abstraccionismo geométrico, por el informalismo, en la década del 60, porque también está la coyuntura social y política y cultural del periodo. Hay una necesidad de volver a la imagen representacional, pero de manera crítica, para mostrar lo que está ocurriendo en el presente. Eso Violeta también dialogó mucho con los artistas de ese periodo en ese aspecto. Y hoy día sigue dialogando porque instala problemáticas que son muy actuales, como los problemas ambientales, los problemas regionales, los problemas con los pueblos indígenas, los problemas sociales, económicos. Yo creo que en ese aspecto es una obra muy contemporánea que podría dialogar con la producción artística de este presente. Perfecto. Y algo que se me queda en el tintero, la Violeta Parra fue la primera mujer latinoamericana en exponer sus obras en el Louvre, en el Museo de Artes Decorativas en 1964. Y de hecho es como increíble también también existen como varias anécdotas de Violeta, de ella como insistiendo tanto que al final lo logra, así como el que lo persigue lo consigue. Entonces te quería preguntar más o menos como el hecho de que ella haya expuesto en el Louvre antes que haber expuesto en Chile, habla de un tema como de verlo latino, por lo menos desde visión europea, de verlo latinoamericano como algo como más exótico, algo como valorizar lo latinoamericano en comparación a Chile de ese minuto. Posiblemente, y a mí me llama la atención la escasa recepción que tuvo en la exposición de Violeta aquí, ¿no? Cuando uno revisa la prensa es muy poco lo que se habla de cuando ella estuvo exponiendo en el Museo de Artes Decorativas, siendo la primera mujer latinoamericana en hacerlo. Y también creo que hay un componente elitista, un componente de clase y un componente también de género, ¿no? Porque Violeta era una figura muy incómoda en ese momento. Los apelativos siempre eran como folclorista tierna y rebelde, como salvaje. ¿Por qué? Porque en realidad estaba diciendo cosas o generando obra respecto a temas que eran complejos para el periodo, ¿no? Entonces no era una figura que acomodara mucho. Y claro, obviamente desde la perspectiva europea hacia lo latinoamericano siempre ha existido este ojo imperialista, ¿no? Este ojo exotizante. Que no dudo que haya un poco de eso en su pasada por Europa. Pero también aquí desconocimiento o querer dejar un poco de lado la figura de Violeta por lo incómoda que resultaba para la época. Perfecto. Y esto como para cerrar, primero agradecerte profundamente la participación en este programa y te queríamos dejar el espacio para una última reflexión, invitación, lo que quieras decir con respecto a lo que hemos hablado en estos 30 minutos. Yo quisiera reiterar mi agradecimiento por darme este espacio para poder compartir un poco de lo que he podido indagar sobre la obra y recepción de Violeta Parra. Y agradezco también al museo. Creo que tenemos que todos apoyar y seguir la obra de este museo porque es fundamental conocer el legado de Violeta desde esta perspectiva abierta, plural. Y yo hago la invitación a que todas las personas que están viendo se interioricen de todas las acciones que está tomando el Museo de Violeta Parra
para seguir profundizando, indagando esta obra que es patrimonio de todos al final. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Y nos vemos el próximo episodio de Frecuencia Ultravioleta. Vamos a estar en YouTube, próximamente en Spotify, así que eso, nos vemos.